Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a nuestro segmento de Pensando en Voz Alta de hoy, martes 18 de octubre del año 2022. Tu amigo Andrew Álvarez aquí con ustedes un corto rato, hablando de los asuntos que pues me llaman la atención por lo menos hasta el día de hoy y de todas estas cosas que nos corren en la cabeza muchas veces a nosotros y la catarsis que nos trae, las preocupaciones, ¿no? Y tal vez las ansiedades que todos sentimos ante las noticias internacionales y claro, las noticias locales también. Pero eso es parte de la vida y tenemos que definitivamente estar siempre conscientes, tenemos que estar siempre atentos. De eso se trata este mundo. O sea, este mundo no es para los que están dormidos, este mundo no es para aquel que meramente se conforma con ser lo que le dijeron que tenía que ser y quedarse sentado en una esquina viendo a la gente pasar en el camino de la vida. Hay mucho que hacer. Yo creo que nuestra labor, no solamente nosotros acá divulgando información y discutiendo estos asuntos que puedan pues parecer para algunos pues tal vez algo fuerte o desproporcionado, pero son las noticias del mundo y sobre todo las preocupaciones que tengo yo y que tal vez muchos de ustedes también comparten de la misma manera, de la misma forma. Así que nada, gracias por estar conmigo. Otro martes más aquí en Pensando en Voz Alta. Recuerden que el viernes estaremos como siempre a las 8 de la noche en La Otra Realidad y conmigo vía telefónica, mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, siempre compartiendo su punto de vista y las noticias que a su entender pues son tal vez las de más interés en ese momento. Así que vamos directamente al grano. Antes de entrar en materia, recordarle a los amigos que estamos el próximo sábado 29, ¿sí? Ya pasó el 15, ya este 22 está completamente llena nuestra presentación allá en Café Sí o Sí, así que lo próximo es el sábado 29 presentando Sobrenatural en la ciudad de Caguas, en el restaurante P&P, la avenida Betances número 52, P&P, está frente a la famosa y reconocida farmacia Betances, pues exactamente al frente, ahí cerquitita de la plaza y muy fácil de llegar y hay estacionamiento, inclusive en Gatsby, al lado también que hay ahí miles de espacios, así que muy fácil para todos poder estar con nosotros el próximo sábado 29, comenzando a las 8 de la noche, allá en el restaurante P&P, pero que también pueden estar con nosotros desde las 5 de la tarde, ya vamos a estar ahí compartiendo amenamente con los amigos que lleguen, comiendo algo, tomándonos algo y hablando de las cosas que nos llaman la atención, tanto a mí como a muchos los que siempre van temprano y platicamos un rato. Así que recuerde, el próximo sábado 29, Sobrenatural, conferencia audiovisual sobre las fuerzas desconocidas de la naturaleza humana y otros asuntos de la más de interesante dentro del campo de la investigación paranormal. O sea que allí los espero ese sábado. Recuerde que el teléfono contacto es el 787-579-8600. Nuestra producción 579-8600. Y ya les informo que la segunda parte de esta impactante conferencia viene en camino para el mes de noviembre. Verifiquen con toda la gente que ha asistido y vean si el material y lo discutido, la información, el análisis y los criterios presentados no son de la más interesante y sobre todo que ponen en jaque tal vez el orden de la realidad como usted la percibe o usted cree que es. Así que nada, allá los esperamos en Caguas, en el restaurante P&P, el próximo sábado 29 a las 8 de la noche. Los dejo ahí, vamos con otros asuntos interesantes que tengo que compartir con ustedes de preocupación internacional. Estando aquí en la zona del Caribe, pues lógicamente un tema que hay que tratar, que no puede obviarse, es lo que ocurre en Haití en estos momentos. En los últimos meses en Haití ha habido todo tipo de asuntos, inclusive desde el asesinato el pasado año del presidente haitiano y todo lo que ha ocurrido de allá hacia acá. Ha sido una descomposición, bueno, literalmente, por pasos en Haití, más allá de lo que ya ocurría en este país, que es el país más pobre de nuestro hemisferio, el país más pobre del Caribe y de América. Y hemos visto cómo se ha ido derrumbando todas las instituciones que podrían haber todavía de pie en Haití. No solamente aquel terremoto del año 2010, que fue terrible, 200 y pico mil de muertos en aquel momento, un terremoto que en un principio se decía que era más o menos como el 7.2, si mal no recuerdo. Yo sé que acabó definitivamente con gran parte de Puerto Príncipe y de lugares importantes, neurálgicos dentro de la nación. Haití siempre ha tenido lamentablemente un abandono sistemático por las potencias económicas, no solamente internacionales, sino también por las industrias, que no han visto tal vez en Haití el recurso natural que puede ser explotable, que puede ser rentable y utilizable. Así que es un país que ha estado a la deriva todo este tiempo, con inestabilidad política, sin
desarrollo económico sin proyecciones algunas de futuro, y esto pues es lamentable, porque es aquí al lado de nosotros, está en la isla de la Española, divide con República Dominicana, y usted sabe muy bien el discrimen que hay contra los haitianos en República Dominicana, terrible, y las luchas que se han dado históricamente inclusive en sus fronteras. Así que todos estos asuntos es importante que recordemos, ¿no?, que hagamos memoria y nos demos cuenta que ahí están nuestros hermanos haitianos, que aquí en Puerto Rico los tuvimos en la época cuando Carlos Romero Barceló era gobernador de la isla, y que los refugiados que llegaban, ¿no?, a los Estados Unidos, allá a la Florida, vea si es o no es así, los enviaban aquí a Fort Allen. Aquí en Puerto Rico ahí teníamos miles de ellos aquí en Fort Allen, prácticamente un campo de concentración. Y que en aquellos entonces pues se decía que esta gente traían el SIDA, ¿no?, que contaminaban con el SIDA, que venían contagiados todos. O sea, eso era parte del discrimen que había en aquel momento, de la ignorancia colectiva que había con esta gente que estaban tratando de buscar lo mismo que buscaban los mexicanos, los dominicanos, o inclusive los puertorriqueños cuando migran a los Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses y no tengamos ningún problema de visa ni pasaporte, porque compartimos la ciudadanía estadounidense. Así que estas son las realidades del mundo en que vivimos, y todo este caos que en estos momentos pues está aquí en el Caribe. Fíjese usted que ni siquiera a la Cuba de Fidel Castro, en la época en que pensaban expandir la revolución cubana, ya a principios de los 60, ni siquiera en ese momento le interesó a los comunistas de Cuba expandirse a Haití. Para nada, para nada. Revise la historia. Así que para allá no miró, ni siquiera miró para allá Che Guevara, se fue para Bolivia, y allá lo mataron. Nadie interesaba obviamente meterse en ese lío de Haití. Allá tenía a Papá Duvalier. Y esto pues era parte, ¿no?, de la historia oscura que ha habido no solamente con esta nación, sino en todo el Caribe, con las diferentes dictaduras que hemos tenido de alguna forma u otra. Así que es una pena lo que está pasando en ese país. Las pandillas se han apoderado del territorio, están copando todos los recursos que llegan a los muelles, no dejan que las ayudas lleguen al pueblo necesitado. Luego tiene una epidemia de cólera, como ocurrió después del terremoto en el 2010. Ahora mismo, no, en las Naciones Unidas se ha estado discutiendo en el día de hoy si se envían allá los cascos azules. Ya había unas propuestas de las pasadas semanas, si entra ahí una fuerza de pacificación, ¿no?, para tratar de organizar la situación, porque el gobierno haitiano y la policía haití no tienen ni los recursos, ni tienen la fuerza para poderse imponer sobre las pandillas que hay allí, haciendo lo que le da la gana, ejecutando gente en las calles. Bueno, aquello es la anarquía y la locura total en Haití. Y cuando uno mira Haití de esa manera, es como si estuviera viendo probablemente un pueblo africano también cuando está en estas circunstancias que son básicamente las mismas. Me explico. Aunque acá esto es en América, en el Caribe, en Somalia está pasando lo mismo que está pasando en Haití. En Somalia es recurrente, como está pasando en Haití también. En Somalia en estos momentos los warlords, ¿no?, las pandillas que dirigen estos señores de la guerra, pues se han apoderado también de las ayudas que están llegando. ¿Y cuál es el problema allá en Somalia? Bueno, el hambre, un problema perpetuo. Y sobre todo el cambio climático. Sí, ponte al día. Cambio climático, le guste o no, aprenda. Cambio climático, repita, mastica con las neuronas. Sepa que esa es la realidad del mundo. Y no es propaganda del nuevo orden mundial ni ningún loco de Barranquilla como aparece por ahí. La realidad es que la sequía que se está viviendo en estos momentos está produciendo una hambruna prácticamente apocalíptica allá en Somalia. Y la gente está muriendo. Y los niños mueren por miles y miles y miles. Y no es una exageración, busque, vamos. Busque por las noticias que hay allá y me dice luego opina. Lo mismo en Haití, que lo que tenemos en Haití es una violencia terrible, una pobreza, bueno, la calidad de vida es paupérrima, la pobreza terrible. Lo mismo allá en Somalia, donde las vacas se murieron, donde las cosechas se perdieron, donde la sequía es terrible y no hay agua para nada. Y luego, como mencioné hace un momento, las ayudas que llegan, sea de la Cruz Roja o de cualquier institución internacional, ¿verdad? Cualquiera de estas organizaciones no gubernamentales, las ONGs que llegan allá, pues son nuevamente interceptadas por los warlords, cosa que está pasando desde hace décadas y que fue lo que llevó precisamente a aquella intervención de Clinton hace muchos años atrás, cuando mandó a la infantería marina allá, mandó unidades de infantería marina, controló aquello, luego las retiró, luego dejó un pequeño puñado de soldados de los Airborne, ¿se acuerda usted? De los Delta Force, y ahí viene inclusive la película esta, Black Hawk Down, así que para que usted vea cómo la historia parece repetirse, pero lo que pasa es que las circunstancias son similares y las opiniones y las reacciones de los líderes mundiales pues son las mismas también. Lo mismo pasó en el Sudán.
masacre, genocidio, hambruna terrible en Sudán del Sur, cuando George W. Bush era presidente, y nadie miraba para allí ni le interesaba, ni a Clinton, ni a Bush, ni a nadie, ¿no? Ni lo que pasó en Ruanda. O sea, no les importa. En estos momentos, como he dicho tantísimas veces, usted tiene probablemente en África cerca de 16 a 18 conflictos de guerras civiles y de actividad. Si va a buscar actividad terrorista, incluye más de 23 países. Y nadie mira. De cuando en vez y de vez en cuando, pues llega una noticia que se publica, ¿no?, en las redes internacionales. Y acá en Puerto Rico rebote, si no está usted en el internet, pues usted no oye nada aquí, porque aquí las noticias de Puerto Rico son ¿qué? Mediocres, flojas, malas, no sirven, no cubren nada, no analizan nada, son poco inteligentes. No ven la situación del mundo y no ubican a Puerto Rico en esa realidad mundial. Dígame qué canal ubica a Puerto Rico en la realidad mundial. Dígame qué noticiero lo hace. Radio, televisión o prensa. Dígame. No hay. Por ahí usted encontrará cualquier loco, charlatán o cualquier estúpido diciendo, sí, estas son cosas que no son importantes acá Puerto Rico. Bueno, claro, usted vive aquí, yo también. Aquí es importante y tenemos graves problemas en Puerto Rico. Incluso ahora salió el periódico El Vocero diciendo que han bajado los asesinatos, que la policía está ganando la guerra contra el crimen. Lo leyó, se puso al día, verificó los números. Sí, que ahora tenemos decenas de asesinatos menos que la operación contra el crimen desorganizado, que es como le llaman en Puerto Rico. En Puerto Rico no le dicen crimen organizado, le dicen crimen desorganizado desde el punto de vista del FBI y la Agencia de Law Enforcement de los Estados Unidos. Mira qué cosa curiosa. Pero para el tráfico internacional de droga y para usar a Puerto Rico como muelle de transbordo para Europa y Estados Unidos, súper organizado, lo sabía, ¿verdad? Pregúntele a la DEA entonces. Depende de la agencia que usted le pregunte y qué es lo que esa agencia tiene que trabajar. Pero para no darle vuelta a la noria y no quedarme ahí, definitivamente hay que ver la realidad que se está viviendo en Puerto Rico. Y nos dice, no, la policía de Puerto Rico, nos dice la gente que está a cargo de la seguridad del país, que ahora hay menos asesinatos, que hay un control, que si comparamos con el 2021, bla, 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 lo que sea. Bueno, fantástico, menos muertos mejor. Más seguridad si aparece, pues mejor también. Nadie va a criticar si la cosa mejora. Pero la realidad es que siempre va a morir gente. Y mientras muera alguien, pues definitivamente ahí está. Mientras hayan robos, mientras haya un tráfico ilegal de drogas, mientras haya secuestros, mientras hayan violaciones, ¿no?, o agresiones, pues la criminalidad está ahí y no se ha vencido. Por eso es que inclusive los Estados Unidos, y lo hemos hablado aquí hasta la saciedad, ha reconocido que ha perdido su guerra contra las drogas, ¿no? Desde la época de Nixon para acá no han podido ganar esa guerra. Cada vez se pierden más recursos, cada vez son más los adictos, cada vez son más los blancos y los flancos que hay que cubrir. Así que de alguna forma o manera tienen que ver cómo trabajan con una sociedad enferma, adicta al uso de sustancias controladas como los Estados Unidos, le guste o no. Esos son los números, es la realidad que se ve en la calle. Si tú vives en Estados Unidos, como yo viví en Estados Unidos, en varias ciudades, te das cuenta que esa es la verdad de la calle, punto, nada más. No hay que discutir, la realidad está ahí, ¿no? Y tú te das cuenta que hay sitios específicamente donde tú tienes cuadras completas, manzanas completas, que son hospitalillos y son adictos los que viven allí, zombies, no hay otra cosa. ¿Y qué pasa? Pues bueno, no aparece obviamente los recursos supuestamente y alegadamente que existen para poder enfrentar esto, ¿no? Y tratar, ¿no?, de mediar con este problema social, con este problema médico y con este problema de seguridad, porque esto lleva obviamente a la criminalidad. Que necesita drogas va a buscarla donde quiera que sea el dinero. ¿Es o no es así? Y definitivamente, pues el traficante de drogas sigue incrementando su negocio y quiere que más adictos existan, que más tecatos estén. O sea, un dueño de punto de droga no quiere que se reduzca la drogadicción. Usted que es bobo y se cree ese cuento, que se fumó. No, lo que quiere es que definitivamente esto aumente y que proporcionalmente cada vez tener más territorio y tener más consumidores. Así que es un mal de raíz. Y Estados Unidos, pues obviamente el mayor consumidor del mundo. La demanda es tan y tan grande que ni siquiera con Latinoamérica produciendo drogas, sea México con heroína mexicana, sea marihuana mexicana, sea metanfetaminas mexicanas, o sea coca que venga también de allá de Colombia o de cualquier otro de los países de Sudamérica que las produce, pues ni siquiera con eso. También usando inclusive el mercado de Oriente, trayendo drogas por el Pacífico, trayendo drogas del Oriente Medio, de Asia, de todas partes, ni así, inclusive ni con las drogas que producen sus farmacéuticas, opiáceos o medicamentos basados en eso, en opio. O sea, ni así siquiera.
Así que, definitivamente, es tan grande el bizcocho, y que lo hemos explicado en conferencias, esto yo lo he hablado hasta la saciedad, llevamos años, décadas explicando este evento, este fenómeno, y las coyunturas que tiene, las ramificaciones, y todo lo que está relacionado, es tan grande que definitivamente la tentación para que los servicios de inteligencia puedan sacar fondos para sus operaciones oscuras, sus black ops, pues ha estado ahí. Es un tema del que se han escrito libros, tesis y donde se ha discutido en simposios dentro de las universidades de los Estados Unidos y en todas partes donde se trata de ver cómo se puede enfrentar, ¿no?, este cáncer que come la sociedad occidental y que no solo come la sociedad occidental. Vaya a Asia y vea a ver usted cómo hay vicio también con la heroína masiva. Vaya, por ejemplo, a Pakistán, donde la heroína está acabando con millones de seres humanos allá que son adictos a la heroína, lo sabía, ¿verdad? Y a la morfina, y a fumar opio. Han fumado opio toda la vida en China y en todas partes. De hecho, el opio era, como diríamos nosotros, se vendía hasta en el Imperio Romano, y antes que el opio, la cannabis, que se fumaba en Egipto y se fumaba en Roma. O sea, todo esto ha estado siempre con la humanidad, lamentablemente. Ahí hemos estado todos atrapados. Las sociedades, de alguna forma o manera. Pues vamos a ver. Ahí está esta situación. Vamos a ver qué pasa con todo esto que yo le menciono. Como mencioné ahora, la desgracia de Haití, lo que está pasando en ese país, la inestabilidad, el no gobierno, ¿no? Un estado fallido, y lo que está pasando en Somalia, porque hay una correlación en lo que se refiere, ¿no?, a cómo se hacen las cosas. Un país y otro son métodos muy similares de los grupos de control, los grupos de pandillas, de los warlords, que cómo controlan las grandes ciudades como Mogadishu allá en Somalia, o como Puerto Príncipe en Haití, y cómo se está dando todo, ¿no?, ese movimiento, y cómo se han organizado para controlar los recursos que entran, sea por aeropuertos o por muelles. Bueno, vamos a ver qué pasa en toda esta cuestión. Bajo todo esto que yo le hablo a ustedes, también hay otras situaciones que están pasando en el mundo. No me quiero quedar ahí únicamente, hoy aquí pensando en voz alta, y quiero traer algunos de los asuntos que me interesan, y lógicamente pues sigue sobre la palestra pública lo de Ucrania, ¿no? El conflicto ucraniano es un tema de todos los días, no se puede borrar, no se puede ignorar, no se puede evadir. Está ahí, la prensa internacional lo va a tocar todo el tiempo, porque Rusia lo va a tirar todo el tiempo, porque Estados Unidos lo va a tirar todo el tiempo, porque Europa lo va a tirar todo el tiempo, porque hay una situación económica global, y porque, lógicamente, ¿no?, aquí se están enfrentando las fuerzas entre Occidente y Oriente, y hay que definir esto en algún momento. Así que, lógicamente, pues, es un tema que está ahí, que es un tema que siempre surgen declaraciones todos los días, todos los días. En este caso, las declaraciones vienen de la OTAN, y se hicieron en Berlín hace unas horas atrás, donde hablaba precisamente el director, el jefe en general de la OTAN, ¿no?, de este tratado, el del Atlántico Norte, que incluye 30 países y que, como todos sabemos, están dándole todos los recursos necesarios militares a Ucrania para que pueda mantenerse combatiendo. Y en estos momentos, pues la declaración la hizo Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg, obviamente, es la máxima voz de la OTAN, y ha indicado que en estos momentos la OTAN no cree, óigame, tratando de bajar, como dicen, el diapasón, tratando de bajar la intensidad y toda esta cuestión del síndrome nuclear y el miedo colectivo que ha habido en los últimos meses con la posibilidad de un conflicto nuclear o el uso de armas nucleares tácticas o tantas cosas que se han dado, ¿no?, con amenazas veladas que ha dado obviamente Moscú, no una, ni dos veces, ni tres veces, y que Putin obviamente lo ha tirado, y que por otro lado, miembros de la OTAN, miembros de la Unión Europea, perdonen ustedes, inclusive oficiales y militares en los Estados Unidos han hablado de esta situación y del uso y tal vez de las implicaciones que tendría un conflicto nuclear. Un poco de agua y seguimos. Hoy está bien fría. Bueno, lo que voy con esto. Dice este señor, obviamente, Jens Stoltenberg, de que ellos creen que no es probable, bajando el diapasón de la amenaza, de que Moscú utilice armas nucleares tácticas contra Ucrania. Que ellos ven que eso está muy lejos, que no creen que eso pueda ocurrir, que debemos, ¿verdad?, pues no estar con esa intensidad, con ese trauma, pero que hay que estar vigilante, ¿no?, que no se puede bajar la guardia, que hay que estar atento, pero que no cree que esto pueda ocurrir, que es improbable que ocurra. Bueno, bien, es improbable, pero puede ocurrir, pues sí. Nos dicen por un lado que sí, se peinan y se hacen rolos por el otro. Así que tratando de bajar tal vez todo ese miedo que liberaron en los pasados meses y que nos llegó a todos nosotros y que comentamos en las noticias de las declaraciones que hacía Putin, que hacía obviamente Lavrov, que hacía, por ejemplo, Stoltenberg, que hacía el
por ejemplo, el embajador de la Unión Europea y todos los que de alguna forma o manera han hablado sobre esta situación, inclusive Anthony Blinken, ¿no?, el secretario de Estado estadounidense, pues todos ellos han revolcado el avispero. Pues ahora tal vez tratando de bajar un poco la tensión, pues nos dicen que sí, que está el peligro, pero que no es tan grande. Veremos a ver. Dicen que antes de la tormenta viene la calma. Yo simplemente espero que no sea así. Ahora uno a veces ve canales de YouTube y usted me dirá si es o no es así. Donde si usted los ve y cree lo que ahí le dicen, ya estamos más allá del apocalipsis. O sea, estamos posapocalípticos. Ya se volaron en las ciudades con armas nucleares porque te venden una de noticias que las sacan del forro. Lo que no saben se lo inventan y a cada rato. Usted ve un sinnúmero de canales de YouTube diciendo y exagerando y sacando las cosas de contexto. Yo se lo estoy diciendo y lo que yo le digo aquí, usted lo puede verificar. Elemental, simple, directo. Aquí yo no exagero la nota. Puedo añadir mi análisis y mi punto de vista, pero no llegar a ese sensacionalismo y prensa amarilla. Decir, el mundo se acaba mañana y aquí viene Putin y va a acabar y amenazó que va a destruir las ciudades, las costas. Y por otro lado, que la OTAN va a bombardear las ciudades rusas. Y ese tipo de cosas usted las ve continuamente. Y eso es lo que abona obviamente a la desinformación y a poner a la gente pues en un estado de estrés que definitivamente pues no ayuda, ¿no?, a comprender la situación que se está viviendo en estos momentos a nivel mundial. Y que obviamente existe un peligro. Sí, el que crea que no existe peligro, pues un ignorante está perdido en la noria. Está mirando quién sabe para allá, para las pailas. Pero la realidad es que no es tampoco para que estemos ahora aterrorizados todo el tiempo. Uno tiene que tener un plan de preparación, y lo he dicho muchísimas veces. Tenga sus pastillitas, que tienen sus pastillas de yoduro, de potasio, téngalas ahí. Recuerde que eso simplemente sirve para tratar de evitar en los primeros instantes, los primeros días en que ha habido un estallido nuclear, que le dé cáncer en las tiroides. Nada más, no evita ningún cáncer, no evita envenenamiento radiactivo alguno, nada. Inclusive hasta le promueven a usted que tome vino. Allá en Israel, por ejemplo, en la región donde ellos tienen sus proyectos nucleares, allá en Dimona, en Israel, pues hacen que la gente de la región beba mucho vino. Y allá también utilizan esto como un preventivo, ¿no? La cuestión del yoduro, el potasio, 135 milímetros, 130 también, 65, depende de la dosis o la capacidad. No todo el mundo reacciona igual, tiene que tener cuidado, esto no es para uso general. Usted puede tener una reacción alérgica inclusive a yoduro de potasio, así que no se me ponga a inventar cosas. O sea, la gente tiene que tener cuidado. Que en Finlandia se acabó esto, sí, se acabaron las pastillas hace tiempo, y en otras partes de Europa hay una venta increíble y se ha triplicado, cuatriplicado el precio, aprovechándose los mercaderes de la necesidad y del miedo colectivo de las personas. Por eso es importante informarse adecuadamente, inteligentemente, y así hay que prepararse, con planes obviamente de contingencia que sean reales, ¿ok? No vaya usted ahora allá con un bulldozer, buscar, qué sé yo, un tractor y empezar a hacer un hoyo allá en el patio de su casa para hacer un búnker, qué sé yo, 50, 60 pies para abajo. Por amor a Dios, no sea boludo. O sea, eso no resuelve absolutamente nada. Así que tenemos que ser prácticos con lo que tenemos y cómo nos podemos preparar para lo que pueda haber. Dicho eso, pues bueno, mientras yo menciono esto, el general ruso que está a cargo obviamente de las operaciones, que lo mencionamos hace ya varias semanas, cuando Putin lo nombró para sustituir al anterior, que lo sacaron porque alegadamente era un inepto y no sabía llevar la guerra que Putin quería en Ucrania y se estaba perdiendo la guerra y tratando de darnos un virazón a la situación en Ucrania ante el avance de la contraofensiva ucraniana, pues envió allí obviamente a Sergei Surovikin. Y Surovikin, que es el general a cargo y que aquí lo hemos hablado, y hemos hablado anteriormente de él y sus campañas en Siria, en Afganistán, en Chechenia y otras regiones donde ha estado en operaciones este señor, pues lógicamente dice que la situación en el frente de Ucrania es tensa en estos momentos. Y esto lo publica RT y Sputnik, ¿ok? Esto no es Fox ni CNN para aquí los que adoran a RT porque creen que esa es la verdad absoluta del universo. No, ellos mismos lo publican. La situación es tensa. Es muy tensa en estas zonas, en Gerson específicamente, porque ellos dicen que no saben qué es lo que pueden hacer los ucranianos, que ellos esperan que la contraofensiva continúe y asumen ellos, como parte de todo lo que publican y parte de la propaganda política de la guerra que tanto un lado como el otro hacen, vamos a ser claros en eso, de que ellos esperan que utilicen estrategias ilegales. Estrategias ilegales o clandestinas son estrategias que alegadamente son prohibidas por los tratados internacionales que puedan haber para la lucha o la guerra, ¿no? Para obviamente los enfrentamientos militares, que puedan utilizar recursos, armamentos que no sean aceptables. Bueno, desde que esta guerra empezó, sepa usted, se han usado minas antipersonales, ¿verdad? Se han usado bombas de ramillete,
Se han usado también minas repartidas en ramilletes, armas que están prohibidas. Lo sabía, verifique, busque y me dice luego. Así que todos han roto las reglas de la guerra. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero la realidad es que hay que seguir algunas reglas. Y esas hay que aplicarlas con los civiles especialmente y con los prisioneros de guerra. Usted no puede abusar con los civiles, no están armados. O sea, no es una resistencia armada ya, como la que teníamos en Irak o Afganistán, como la que enfrentó Estados Unidos en Afganistán, o inclusive Rusia, la antigua Unión Soviética en Afganistán, ¿ah? O allá en Irak, en los últimos años, en la época de Bush y de Obama. O sea, ese tipo de resistencia armada ya hay civiles armados, y hay civiles que están organizados y que definitivamente son combatientes, muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y por otro lado, aparte de esta situación, pues surgen también, ¿no? Declaraciones de príncipes, por ejemplo, ¿no? Los príncipes de Arabia Saudita, indicando de que si Estados Unidos sigue haciendo presión, si Francia, oiga bien, si Gran Bretaña, contra la OPEC y específicamente contra Arabia Saudita, sigue la presión que pueda haber o quieren poner sanciones por bajar la producción de petróleo y subir los precios del petróleo, pues que si esto afectara a Arabia Saudita en su estabilidad o en su economía, Arabia Saudita, él, que es un príncipe tribal, uno de los príncipes, ahorita me acuerdo el nombre, uno de los príncipes tribales, y esta noticia está en muchos lugares del mundo, así que la puede verificar, porque sale hasta el video él diciendo, he visto el video como 2 o 3 veces, él obviamente apoyará el yihad, y muchos de sus súbditos van a entrar directamente al yihad contra Bretaña y contra Francia, contra Gran Bretaña y Francia, y lógicamente colateralmente contra Estados Unidos. Y esto es casi como una remembranza del 9/11 y de las implicaciones que hubo en la intervención con el otro príncipe saudí que estuvo involucrado con todo esto, Bin Sultán, ¿se acuerda de él? Mohammed Bin Sultán, que estuvo metido en toda esta situación y que se le menciona en documentos clasificados del FBI y de la CIA, ¿ah? Está dentro de las ramificaciones y el apoyo a Al-Qaeda. Pues bien, busque información. Esa información está viable. Y no es ciencia, no es ficción, ni prensa amarilla, nada de esto. Es lo que se supone usted no deba saber y no busca. O sea, la gente no busca, la gente quiere resolver todo digerido, ¿no? Y que uno le diga aquí todo, no, hombre. Sea, como he dicho tantas veces, un silvernauta, busque, explore, vea más allá de lo aparente, pero verifique las fuentes de información. Dicho todo eso, obviamente, pues lo otro también es que hemos visto durante los últimos días los ataques de los drones kamikaze que ha estado utilizando Rusia contra la ciudad de Kiev y otras ciudades allá en Ucrania, ¿no? Sale más barato que usar misiles, por ejemplo, dirigidos, misiles con guía láser, misiles que puedan usar GPS para impacto, misiles cruceros, mucho más baratos, son mucho más baratos. Y sobre todo también difíciles de impactar porque son mucho más pequeños también. Y esta ha sido la táctica que está usando Rusia específicamente. Y estos drones kamikaze, especialmente los que han sido fabricados por Irán, que es el Shahed 136, que alegadamente tiene sobre 2.400 de estos drones, y son pues nada, tú lo dije, ellos lo tiran, lo dirigen, llevan unas coordenadas, lo van dirigiendo, puede tener un alcance de 2.500 kilómetros de alcance, y con este alcance pues definitivamente puede llegar a cualquier blanco en Ucrania, tirado desde la frontera o desde Rusia hacia allá. Así que con ese alcance es sumamente práctico. Pero recuerde usted que no solamente están estos misiles o estos, mejor dicho, estos drones kamikaze como las Delta que usan los rusos, sino que también los ucranianos los usan. Y lo han utilizado para atacar a Crimea, ¿no? Regiones cerca de Sebastopol, cerca, por ejemplo, de Tachin y Bayin y otras regiones más de Crimea. Pues sí, han utilizado estos drones también, drones de fabricación estadounidense, por un lado, y también los drones que han utilizado, drones turcos, que han usado los drones TB2 turcos para atacar posiciones allá en Crimea. Dicho todo eso, pues, es importante también saber algo, y con esto cerrar, que yo creo que es importante. No voy a mencionar porque había alguien que me preguntó sobre la situación de la isla de Mona. Eso, para los que no son de Puerto Rico, es una pequeña isla entre República Dominicana y Puerto Rico que pertenece a Puerto Rico, aunque esté un poquito más cerca de República Dominicana, nos corresponde a nosotros, y que se encontraron cientos de indocumentados en ella y solamente habían 2 rangers, no, 2 guardabosques de recursos naturales para bregar con toda esa gente, y que ahora creo hace unas horas atrás empezó a intervenir la Guardia Costanera, el Coast Guard de los Estados Unidos y el Border Patrol para procesar a estos indocumentados y regresarlos a la República Dominicana. Pero bueno, eso lo dejamos ahí, y otras cosas implicadas. Eso más adelante lo mencionaremos probablemente el viernes con otras noticias internacionales y de la región, acá del Caribe. Importante señalar. Es interesante las declaraciones que ha hecho ayer Anthony Blinken, ¿no? El secretario de Estado de los estadounidenses, de los Estados Unidos,
donde estaba hablando sobre la organización del mundo, sobre el orden mundial, ¿no? Y donde él explica, ¿no?, que el mundo no se organiza a sí mismo, ¿no? Las palabras de él literales, el mundo no se organiza a sí mismo, ¿no? Y que es importante que Washington desempeñe un papel principal en la organización del mundo. Porque si Washington no tiene un papel principal en la organización del mundo, lo va a tener otro país. Y en este caso, según palabras de Anthony Blinken, sería China, no Rusia. Rusia no tiene obviamente el tamaño económico ni el poder obviamente expansivo para arropar el mundo como tienen las redes y los tentáculos que tiene China en la actualidad, que es el mayor reto para Estados Unidos, inclusive con toda la guerra de Ucrania, sigue siendo China el objetivo principal de la administración Biden y de otras administraciones, la de Trump y las que puedan venir después. China sigue en el foco definitivamente y están tratando de darle un jaque mate a China con la situación del COVID, ¿no?, de la política de cero COVID, de la que hemos hablado extensamente, y que es importante, ¿no?, recalcar una vez más que ha debilitado increíblemente a China. En los últimos 20 años China no había decaído, ¿no?, en su crecimiento económico como en estos momentos, y es el momento en que obviamente quisieran torpedear mucho más la economía de China, y que hay que entender este juego de estrategia, este juego de ajedrez internacional. O sea, aquí no es bueno ni malo, tú tienes que defender tu posición, dependiendo de donde tú estés. O sea, si tú vives en Argentina y eres argentino, proteges a Argentina, lógico, obvio, ¿no? Si eres mexicano, proteges a México, lo proteges de Guatemala, y si eres guatemalteco, pues proteges a Guatemala de México, o el país que sea. Estoy dando solamente ejemplos hipotéticos. Si eres de Puerto Rico, obviamente proteges a Puerto Rico, pero también eres parte, ¿no?, por adición a los Estados Unidos, ¿no?, como su botín de guerra en la guerra hispanoamericana. 100 y pico de años después todavía seguimos bajo posesión de los Estados Unidos y tenemos su ciudadanía, por ende, estamos a ese lado. China no me va a proteger a mí. Y a ningún ciudadano estadounidense que esté viendo esto, China lo va a proteger para absolutamente nada. ¿O usted cree que sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Claro que no. Ni tampoco Putin me va a proteger a mí, ni a usted. Y en caso de una guerra mundial, hombre, vamos a usar el cerebro, eso es bueno, acuérdese, está ahí, no para echar pelo a la cabeza, sino para pensar la materia gris. En caso del hecatombe global, una tercera guerra mundial, usted va a ser un blanco como yo en nuestras ciudades, en nuestras casas. ¿O usted cree que no? Tiene de ejemplo Ucrania, despierta, durmiente, y Siria. ¿Usted cree que en una guerra, una tercera guerra mundial, usted, ciudadano de los Estados Unidos, viviendo en territorio de Estados Unidos, no va a ser un blanco ruso o chino, porque como usted es socialista, levanta el puño o escupe para arriba, no le va a caer nada, de verdad? Recuerde que Rusia no es socialista, totalmente alejado de la verdad, nada de nada, nada de nada. Más socialista es el gobierno de Puerto Rico, créalo en su sistema y estructura, aprenda, estudie, que lo que puede hacer el gobierno ruso bajo el nuevo zar Putin. Lo sabemos, ¿verdad? Despierta, durmiente. Y por otro lado, pues definitivamente China tiene sus propias reglas. Claro que China no interesa invadir el mundo. Simplemente hay que estudiar la línea política de China, ¿no?, cómo evoluciona este país. Y obviamente su interés en el mundo es económico, ¿no? China obviamente lo que quiere tener son sus territorios y sus fronteras cercanas. Claro que tiene aspiraciones imperiales, boludo, lógico. Si no, no pelearía con India por la frontera, o se le olvidó el detalle, despierta durmiente. Pues claro, como quiere obviamente tener a Taiwán alineado, ¿no?, a su provincia rebelde, tenerla alineada ahí. Y todo lo que pueda estar cercano. Y usted se cree que China y Rusia, cuando eran la antigua Unión Soviética, inclusive con la Federación Rusa, no han tenido conflictos y tiroteos en la frontera, ¿de verdad, Pepe? Pues claro que sí, no una, no dos, no tres, docenas de veces. Porque también se pelean sus propias fronteras. Así que todos ellos, y cada uno de ellos tiene reclamos territoriales y tiene visión imperial, despierta, durmiente. De la misma manera que hay otros países que no quieren crecer más porque no pueden sostener lo que ya tienen de por sí. ¿Ok? Hay países que han estado liberando, como dicen por ahí, el lastre. Europa liberó, pues casi, prácticamente la mayoría de todas sus colonias. Eso no es así. Estudie un poco de historia y caiga al día. Claro que quedan todavía algunos acuerdos, algunas regiones en el Caribe con Gran Bretaña, con Francia también, claro, con Holanda, lógico, Puerto Rico y las Vírgenes con los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, las Samoas americanas se fueron por su lado, a ver qué es lo que hay. Las Marshall también, un nuevo acuerdo, pero usted tiene obviamente otras regiones también, como Guam y otras zonas. Y sepa usted que de todos los territorios que tiene Estados Unidos no incorporados, oiga bien, porque yo por ahí universitario diciendo cosas que me pregunto, caramba, ¿cómo dan la clase en la universidad? Muy madre, pues ya yo me retiré, eso no es mi asunto. La realidad es la siguiente: de todos los territorios no incorporados que tiene los Estados Unidos, el que más visitan los presidentes es el de Puerto Rico. ¿Cuántas veces usted ha visto un presidente de los Estados Unidos visitar a Guam? Dime, ¿cuántas? Vamos.
a la Samoa estadounidense, busque cuántas, a las Islas Marshall, cuántos han ido, busque cuántos han ido, a Islas Vírgenes, a San Tomás, dígame cuántos presidentes de Estados Unidos han ido a San Tomás, dime, despierta durmiente o pues sigan la bobería, ¿cuántos? Claro que no, pero ¿cuántos han venido a Puerto Rico? ¿Cuántos? 11, más o menos, algo así, mal tasado. Y antes de ser presidente, usted tuvo aquí a George H.W. Bush, que vino a Puerto Rico, antes de ser presidente, a buscar billetes. Despierta, no sea naif, a buscar billetes. Vino en su campaña. Cuando era vicepresidente de los Estados Unidos, cuando Jorge era vicepresidente, vino aquí. Sí, cuando era el presidente era Reagan, él vino a buscar billetes a Puerto Rico y fue a Plaza de las Américas. Yo, de hecho, lo vi allí en persona. Flaco, algo, lo vi allí. Como muchos otros puertorriqueños que estábamos pululeando por allá en Plaza de las Américas comprando, yo creo que estaba comprando unos tenis aquel entonces en Top Macán, cuando existía allá en Plaza de las Américas. Así que, obviamente, vienen a Puerto Rico, que van a los 50 estados más que a Puerto Rico. Elemental. Los puertorriqueños no tenemos voto presidencial. ¿O usted creía que sí? Te puede votar unas primarias ahí, chabacanas, medias chipichape, como decimos nosotros los puertorriqueños, flojas aquí, republicanos y demócratas, que van 3 gatos y cuidado si sobran. Y la realidad es que no hay voto presidencial aquí, ni para senadores tampoco, ni para representantes. Van a los estados donde están los votos, donde están los colegios, elemental. Pero los territorios no incorporados es aquí donde vienen. Porque aquí es donde recogen ¿qué? Dinero, elemental. Hay que ser un genio. No los recogen en ninguno de los otros territorios ocupados. ¿Lo entendemos? Básico. Política 101, geopolítica simple, sin mucha cuestión, sin dar la vuelta. ¿Y dónde están las compañías más importantes? En San Tomás, de verdad. En San Croix, Santa Cruz, de verdad. En Juan eso es una base militar prácticamente como lo era Vieques acá y lo era Ceiba. Y las demás que teníamos aquí, tenemos más bases y más grandes que las que había en Juan, lo sabía. Así que, obviamente, están aquí en la farmacéutica, que son parte del bloque militar, farmacéutico, aeronáutico de los Estados Unidos. Dicho todo eso, lo dejamos ahí. Les recuerdo nuevamente, mis amigos, que estamos el próximo sábado 29, Despierta Durmiente. Interesante nuestras propuestas, nuestras conferencias, nuestra convocatoria es el 29 de octubre acá en Caguas. Todo lo que teníamos antes se llenó, sobrado, no cabe nadie, ya no cabe nadie. Están como el subway allá, el tren en Japón. Estamos acá el 29, donde en el restaurante P&P, en la calle Betances, en el pueblo de Caguas, P&P, frente a la farmacia Betances. Allí está Betances número 52, el restaurante P&P. Lugar exquisito, una galería de arte, espacioso, bello, tremenda comida. El dueño y chef es de Lajas, un buen amigo de Lajas, y allí está ahí de todo. Estacionamiento al lado, allí en Gatsby, bueno, hay espacio de más. Es el próximo sábado 29, conferencia audiovisual, se titula Lo Sobrenatural. Mi investigación, personalmente, en los últimos 47 años en el campo sobre estas apariciones y eventos, qué es verdad, qué no es verdad, qué es mito, qué es realidad, y la evidencia que hemos recopilado para el análisis, y todos los que han ido a esa conferencia, todos, le pueden decir específicamente, y pueden buscar los comentarios que estuvieron allí, del impacto de la evidencia y el análisis que hacemos y la presentación. Así que los esperamos a los amigos que les interese ese tema distinto y diferente el próximo sábado 29 acá, en el restaurante P&P, en la calle Betances número 52. Sobrenatural. La segunda parte viene ya mismo, la vamos a presentar más adelante en el mes de noviembre, porque esta parte se concentra en los cementerios, se concentra en lugares específicos donde ha habido eventos de psicofonías, videos paranormales y otros eventos interesantes para el análisis. Dicho todo eso, teléfono contacto, separa tu espacio con tiempo, 787-579-8600. Esa es mi producción. Ahí es que puedes separar los espacios, no en más ningún sitio, solamente en el 579-8600. Llamas en horas laborables o puedes enviar mensaje de texto. Te van a contestar para que separes tu espacio. Te lo digo hasta ahora, hasta ahorita, sayonara y sobre todo el viernes a las 8, La Otra Realidad y conmigo vía telefónica el ingeniero Orlando Pla. Así que te lo digo una vez más. Mira que hace calor, estoy sudando hoy. Wow, hoy no puse ni el abanico. Te lo digo una vez más, mis amigos. ¿Sabes qué? Sayonara y comparte el video. Buenas noches.